Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Si solo pudieras ver una película este año, ¿cuál sería? Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Sí, vamos, sin ninguna duda. ¿Por? Como estabas... pues porque, bueno, tiene mucho que ver con el periodismo, porque es la historia de un personaje que me fascina, Random Hearst, el misterio de Rosewood, bueno, y porque Orson Welles me gusta mucho, ¿no? Pero esa película la he visto muchas veces. No soy friki de ver mucho, pero esta, si lo he visto por lo menos 6 o 7, yo creo que sí. Y la verdad es que la estaba pensando porque cuando se estaba escuchando digo... Es muy recomendable este libro, de verdad, ¿eh? Es muy recomendable, sí. Lo que comentaba con Bollero, que enseguida se ha apuntado, quedar con 3 o 4 amigos, cada uno que lleve 2 o 3 títulos de película de este libro, y comentarlo. Bueno, te sale una tarde y una noche y una cena y un de todo. O sea, es una manera de acercarse al cine y de hacer una lista, que absolutamente subjetiva como todas, muy, muy divertido. Está muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Venga, va. Oye, Nieves, igual hace... Joder, ya no hace por ti. Igual hace demasiado tiempo que no te acuerdas del Mastuerzo, de Fernando VII. Pues fíjate que es que a veces me preocupa ser pesada, ¿no? No te acuerdas de él o de sus muertos, por la cantidad de animaladas que llegó a hacer, ¿no? Bueno, pero hoy, aunque sea de refilón, Nieves lo va a recuperar. Hoy hablamos, en este Acontece que no es poco, hoy hablamos de Florida, de la Florida, y de cómo los yanquis nos la birlaron. Sí, y además, si recuerdas que seguro hace un mes más o menos estuvimos hablando de la fiebre del oro y de cómo los yanquis empezaron independizándose con 13 colonias birrias en esa franjita ahí, Warri-Page, que hay pegada al Atlántico, y a partir de ahí, a base de comprar unos territorios o de invadir y robar otros, fueron conquistando hacia el oeste hasta quedarse con todo lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Y mencionamos de pasada que a nosotros la Florida nos la compraron, que es mentira porque en realidad nos la birlaron, ¿no? También te digo que ese territorio tendría que haberlo defendido el Mastuerzo que teníamos por ahí. Pues era imposible, ¿no? Eso sería como esperar que Froilán hubiera probado la ESO sin enchufe. Es imposible. Por favor. O que cerrara un after bebiendo agua, yo qué sé, ¿no? Es que la genética no perdona. Y lo que Natura no da, Salamanca no presta. Desde el mismo momento en que las 13 colonias birrias estas consiguieron su independencia de Inglaterra, echaron el ojo a los territorios españoles, se pusieron en modo depredador y ahí, bueno, pues nos fueron comiendo terreno, ¿no? Hasta que el 22 de febrero de 1819, a tomar vientos lo poco que nos quedaba al este del Mississippi. Aquello era muy difícil defenderlo, la verdad. España estaba a miles de kilómetros. El rey era el que era. Y aunque hubiéramos tenido un rey listo, que no es costumbre, pero tampoco habría sido posible. España empezó además el siglo XIX de desastre en desastre. Y el vapuleo que nos dieron los británicos en la batalla de Trafalgar, la invasión francesa, los borbones aguantazos entre ellos, la población agotada, las arcas del Estado vacías. Era muy fácil que Estados Unidos se aprovechara de la extrema debilidad española y del mal gobierno del que disfrutábamos aquí para ir sumando territorios a sus iniciales 13 colonias, ¿no? Y bueno, así, tacita, se quedaron Georgia, Alabama y no pararon hasta que pillaron Florida. Sin esfuerzo, sin resistencia, con lo monísima que es, además, ahí tan fértil, tan florida, ¿no? Que tienen hasta CSI Miami. Bueno, vamos a dar un repaso a Florida. A ver, por hacer memoria, Nieves, ¿desde cuándo teníamos Florida o la Florida? ¿Desde los primeros tiempos de la conquista o no? Sí, prácticamente, desde 1513, desde el principio, que siempre que hablamos de la conquista parece que nos remitimos a América del Sur, a México como mucho, ¿no? Pero no, vamos, por América del Norte no paraban de llegar conquistadores a pillar parcela, ¿no? Uno de ellos fue el vallisoletano Juan Ponce de León, que dices tú, ¿pero qué hace un tío de Valladolid por aquellos lares, no? Bueno, por lo que hacían todos, buscar riqueza,
poder, territorios con los que quedarse y conseguir mando en plaza con permiso real, ¿no? Yo entiendo que las cosas eran así, hombre, por supuesto, ¿no? Pero te pones en plan presentista y piensas, a ver, llega un tío de Valladolid a Florida, donde viven unos señores en taparrabos desde hace siglos, y les dicen, mira, oye, que me quedo con esto porque me ha dado permiso mi rey, que está a 7.000 kilómetros de aquí. Y claro, los nativos te corren a flechazos, ¿no? No se van a estar quietos. Ponce de León merodeaba por aquella zona, por Cuba, por Puerto Rico, por la isla de la Española, y supo que un poquito más al norte había territorios muy chulos. Tiró para allá, ¿no? Desembarcó en abril, en plena Semana Santa, en una costa inexplorada. El hombre se subió a un montecito. Es que era una lomita, era una birria, ¿no? Sí. Pues bueno, se subió ahí, miró, vio que todo estaba muy verde y dijo, mira, si ya es primavera en el Corte Inglés, estamos en Pascua y todo está florido, pues ¿cómo llamamos a esto? Pues Pascua Florida. Bueno, mira. Y así se quedó. Así de tontamente se bautizan las cosas, ¿no? Pero como era muy largo lo de Pascua Florida, pues lo dejaron al final en la Florida. Que los españoles eran mucho de poner nombres larguísimos a los sitios y luego había que acortarlos todos, ¿no? Solo hay que fijarse en lo que ha quedado aquel lugar que fue fundado como pueblo de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles, sobre el río de la Porciúncula. ¿Qué es ahora? Los Ángeles. Los Ángeles. Oye, y desde Ponce de León y el Montículo hasta que Estados Unidos se quedó con Florida, o sea, son 3 siglos, ¿no? Hasta llegar a 1819. Sí. ¿Y siempre en ese tiempo fue española? Sí, pero mucha gente dando la brasa para quedársela, franceses, ingleses. Y el pirata Francis Drake, estuvo muy pesado, dando la chapa, como hablabas con Mara. Venga ahí, sí. Porque Florida era estratégica para el control del comercio en el Mar Caribe, ¿no? Era esa península que le sale ahí a Estados Unidos. Eso era muy goloso, ¿no? Pero los que más caña dieron a los españoles al principio fueron los propios nativos, que tenían muy mala leche, porque no hacían más que desembarcar blancos barbudos por allí, ¿no? El propio Ponce de León acabó llevándose un flechazo envenenado y cascó, ¿no? Pero siguieron llegando conquistadores porque era una zona que no se podía perder, ¿no? Había que asentarse y había que seguir fundando pueblos, ¿no? Llegó luego la expedición de Pánfilo de Narváez. Llamarse Pánfilo también, de verdad. Se la fulminaron prácticamente entera esta expedición. Entre enfermedades y ataques cayeron 250 hombres también. Llegaban luego otras expediciones, y esto es muy gracioso porque se encontraban algún superviviente perdido y asilvestrado totalmente, algún superviviente, ¿no? Hubo otro conquistador, Hernando de Soto, este era de Badajoz, que cuando llegó a Pascua Florida se encontró con un tipo muy tatuado que llevaba una falda de hierba, un taparrabos debajo, y que les dijo el tío, ¿qué pasa, mi arma? Y era un sevillano. ¿Es sevillano? Era un sevillano superviviente bueno. De la expedición del Pánfilo, de Pánfilo de Narváez, ¿no? Sí. Hombre, les vino bien el mi arma, ¿no? Porque les hizo de traductor y de guía turístico por la zona. Tran 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 trao, tiriti tran tran trero, ay, tiriti tran, tiriti tati 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 tao, tiriti tran 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 trao, tiriti tran tran trero, ay, tiriti trao. Me hace gracia imaginar la imagen del tipo con taparrabos y con el acento sevillano. Oye, volvamos al principio. Tanta lucha por la conquista que estás comentando y tal. Y al final la Florida hubo que entregarla sin batallar. Sí, casi como, no diga regalarla, pero casi. Sí, es que no se podía hacer otra cosa. Ya. Aquellos primeros ciudadanos estadounidenses, ya independientes, ya libres de la corona británica, pues jugaban en su campo. Las demás colonias españolas y francesas, pues habíamos pasado a ser unos meros visitantes, ¿no? Y con la metrópoli muy lejos. Y los propios nativos, los que llevaban siglos empadronados, también pasaron a ser visitantes, aunque ellos fueran los propietarios de facto, ¿no? El conde de Aranda, que era uno de los hombres fuertes de Carlos III, y ya estamos al final del siglo XVIII, se lo advirtió al rey. Le dijo, ojito hizo una definición fantástica, le dijo, ojito con estos nuevos ciudadanos que nos la juegan. Este país que ha nacido como un pigmeo llegará a ser un coloso que enseguida se olvidará de los beneficios recibidos de la España aliada. Pues mira, acertaron. Sí, de pigmeo y goloso lo clavó. Y es que la España de Carlos III estuvo apoyando por lo bajini ahí a los colonos en la lucha por la independencia de Estados Unidos. Carlos III apoyaba regañadientes, porque es que en realidad los colonos estaban en lucha contra un colega, contra un rey.
contra el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra, claro. Claro, entonces era como decir, pero el mal rollo con Inglaterra podía más, ¿no? Pero en cuanto se materializó la independencia, los nuevos ciudadanos, ya estadounidenses, que además no querían oír hablar de reyes, tuvieron clarísimo que todos eran republicanos desde el principio, pues ya ahí empezaron a sumar territorios, ¿no? Y además las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España empezaron con el culo, directamente, por las dos partes, ¿eh? Cuando el primer embajador estadounidense llegó a la corte de Carlos III en España, pues se sintió, porque así lo trataron, se sintió maltratado e insultado, ¿no? Anda. Y sí, lo trataron muy mal. Y cuando lo recibió la corte española les pareció un borde también, que iba de sobrado el tío, que seguramente también era así, ¿no? Hasta que John Jay, que se llamaba así, el primer embajador yanqui, pues se largó de España echando leches y soltando pestes, vamos. Soltando pestes, ¿por qué? ¿Qué le hicieron a este hombre en la corte de Carlos III? Le ningunearon, o sea, no le invitaban a actos oficiales. ¿Le hacían luz de gas? Sí, totalmente. Lo trataban como si fuera un ciudadano normal, no como un embajador. No, y esto chincha, claro. Claro, porque fíjate, a la vez en la corte francesa recibieron a otros embajadores como Benjamin Franklin, que fue a la vez, y los trataron de lujo en Versalles, ¿no? Los trataron ya como ciudadanos de un nuevo país, ¿no? John Jay, que tampoco debió ser un tipo fácil, dijo que los españoles desconocían absolutamente la realidad americana, que era cierto, y que muchos tenían serias dudas de que seamos gente civilizada, dijo, ¿no? Le ofendió mucho el sentimiento, además, antiprotestante que se encontró en la corte española, porque además se creían que en las 13 colonias el catolicismo estaba perseguido. Pero decían, no era así, ¿no? Que va, es una mentira. Vale. Pero bueno, pues en España efectivamente se desconocía totalmente la realidad americana, ¿no? En fin, que el embajador John Jay se llevó muy mala imagen de España. Encima era republicano hasta la médula y rechazaba nuestra monarquía absolutista, lo que contribuyó a que tuvieran cero cariño hacia España. No llevó buena imagen. Así que con este pozo de malas relaciones, Estados Unidos pues no reparó en gastos para quitarnos la Florida. Despreciaban a los monarcas españoles, y que no, los españoles les parecían unos católicos intolerantes, iban a andar negociando ahí con la Florida a ver cómo hacemos esto. Bueno, pues no. El 22 de febrero de 1819 España y Estados Unidos firmaron el tratado, se llama oficialmente Adams-Onís. ¿Adams-Onís? Sí, Adams por el embajador estadounidense, Onís por el español. Los firmantes, ¿no? Sí, los firmantes, sí. O Tratado de las Floridas. Pero bueno, da igual. En plural, las Floridas. Las Floridas lo llamaban, sí. El caso es que les tuvimos que dar todo lo que tuviéramos al este del Mississippi. ¿Y qué sacamos a cambio de ese tratado? Bueno, pues se supone que nos dejarían tranquilitos los territorios del oeste, pues California, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming, todo eso era nuestro, ¿no? Pero dijeron, bueno, esto no lo dejéis quieto, ¿vale? Sí, no nos hacemos nada, no os preocupéis, ¿no? Sí, también nos iban a pagar 5 millones de pesos, pero se sacaron de la manga que los españoles habían dañado no sé cuántos intereses particulares de los estadounidenses y que ese dinero se iba a destinar a indemnizar a los damnificados. Bueno. La de morro, no sé. Vamos, que nos comimos un torrao con la Florida, ¿no? Y otro día... ¿Qué? Otro día vamos a contar, si nos cuadra, que yo creo que sí, por qué en Miami hay un monasterio medieval español del siglo XII si la Florida se conquistó en el siglo XVI. A ver, espérate, repite esto. ¿Un monasterio? Sí, español del siglo XII. Sí. Si la Florida se conquistó en el siglo XVI. Pues esto tiene que ver con lo que me has preguntado al principio. Con Ciudadano Kane. Y el señor Random Hearst. Pues mira, cuando cuelgo contigo me pongo a hacerlo. Bienvenidos a la nave del misterio. Qué música de nave del misterio esto, ¿eh? Está bien. Sí, oye, sí, pues sí, ¿eh? Pues queda la cosa palabrada. Sí, ahí lo dejo. Venga, Nieves, hasta mañana. Un beso muy grande. Hasta mañana, adiós. gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.